Cada día es más frecuente la rebelión contra las autoridades, contra la policía, no solamente en España, en Norteamérica y en otros países. Parece que es un aliento, un estímulo a la criminalidad organizada o no organizada de rebelarse contra la ley, contra los que ejercen la ley, contra los policías o los militares. Esto es una rebelión, alzar la mano contra los hombres o mujeres heroicos que guardan la paz de las naciones, de los países, de las calles, hombres y mujeres que tienen un espíritu de lucha a favor de los más desfavorecidos para traer paz a las naciones. Son heroicos, son héroes a los ojos de Dios. Muchos mueren en defensa de los ciudadanos. En general, son mal pagados, porque son verdaderos héroes, no héroes de las películas de Hollywood. Esos son actores, no son héroes, son cómicos, figurantes. Pero los hombres y mujeres que defienden la paz de las naciones, arriesgando su vida y muriendo heroicamente, esos son héroes, a los ojos de Dios, a los ojos de mucha gente, y despreciables a los ojos de los criminales. Pero los que hacen o levantan la mano contra la autoridad puesta por Dios tendrán un fin trágico. Eso está garantizado. Quiero recordar, referente a la justicia, a los gobiernos, que los gobiernos son puestos por Dios, son agentes de Dios. Da igual qué gobierno sea. Dios no ejerce, digamos, una distinción entre izquierda o derecha o democráticos o republicanos. Los gobiernos que establece Dios son hombres y mujeres imperfectos, por lo cual su gobernación puede tener deficiencia. Pero todo país, grande o pequeño, necesita un gobierno, porque sin gobierno sería una anarquía total. La gente se mataría por las calles día a día unos a otros, se quemarían edificios, coches, asesinatos, raptos. Y realmente, en una anarquía, los traficantes de droga y los criminales serían los dueños de la nación. Por lo cual es digno de alabanza estos militares, policías, hombres y mujeres, ejércitos, que defienden bajo una paga muy pequeña, tenían que cobrar 1000 veces más porque son héroes y valientes. Y en muchos casos son despreciados por los criminales. Y en muchos casos asesinados, como estos guardias civiles en España hace unos días. Voy a citar un texto en las Sagradas Escrituras donde no yo, sino la palabra de Dios, que muchos también desprecian, y cada vez salen más vídeos de gente o gentuza despreciando la palabra de Dios, también lo pagarán. Referente a los gobiernos, en la Sagrada Escritura, ¿cómo los define? En la carta a los romanos, escrita por Pablo, por Saulo, que había sido un fariseo y luego se hizo cristiano, un cristiano estupendo. En la carta a los romanos, capítulo 13, versículo 1 al 4, dice lo siguiente: toda alma esté en sujeción a las autoridades superiores, a los gobiernos, porque no hay autoridad a no ser por Dios, porque dice el texto, porque Dios coloca a los gobiernos en sus posiciones relativas. Por eso llevan la espada. A los militares, la policía, los servicios de seguridad, los servicios secretos, llevan la espada, porque son ministros de Dios para castigar el mal y premiar el bien. Por lo cual dice el texto, si a alguien o algunos se oponen a estos gobiernos, se opone al arreglo de Dios y recibirán castigo para sí mismos, porque son ministros de Dios. Ministros de Dios. Cuando alguien
levanta la mano, insulta o menosprecia o arremete contra los gobiernos puestos por Dios, se está oponiendo al arreglo de Dios y recibirá castigo para sí mismo. Puede que esta afirmación sea para algunos causa de risa y de burla, porque es más frecuente, como digo, es horrible, que ya salen grupos religiosos incluso, despreciando la Biblia, despreciando a Dios, burlándose de Dios, insultando a Dios y haciendo mofa y ridículo de Dios. Esas personas ya saben que tienen sus días contados. El mundo está viviendo en sus últimos días, no en los últimos días de un fin caótico como parece la película de Hollywood, un Armagedón de fuego y azufre. No, el fin del sistema satánico, el fin de un sistema corrupto, de muertes, de guerras, de dictadores, de anormales, de traficantes de drogas, de locos. Dios acabará, como acabó con Sodoma y Gomorra, 5 ciudades, o mucho antes, como acabó con el diluvio de Noé a toda la superficie de la tierra, gobernada por demonios materializados y sus hijos los gigantes, tuviendo que ahogar a la mayoría. Así va a ocurrir ahora. Dice la Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 21, 22, dice Jesucristo, hablando del tiempo del fin, porque habrá entonces, él remite en ese evangelio muchas catástrofes que están ocurriendo como señales, guerras, rumores de guerra, pestes, enfermedades, aumento de la criminalidad, desamor de la gente. Dice, porque habrá entonces una tribulación o una catástrofe, como la cual no ha sucedido una desde el principio del mundo hasta ahora y volverá a suceder. De hecho, a menos que Dios acortara aquellos días, nadie se salvaría. Mas por causa de los escogidos, la gente, hombre y mujer en toda la tierra, que son inocentes, son imperfectos, pero inocentes, no han hecho nada malo, no arremeten contra los gobiernos, no matan a militares o policías heroicos, no hacen nada en contra de las decisiones de Dios y respetan su palabra. Por causa de los escogidos que se salvarán, Dios acortará aquellos días. O sea, escogidos que tendrán, o si Dios quiere tendremos, la posibilidad de vivir por la eternidad. No en los cielos, ni en el karma, ni en el más allá, ni en la examigación del alma, ni en la reencarnación. O sea, la cantidad de burumbayas y de historias que han hecho ciertos predicadores y tal, que hablan de barbaridades y filosofías inexistentes. El ser humano está hecho aquí. Dios hizo a Adán y Eva aquí, en la tierra, para cuidar de lo que Dios hizo antes que ellos, animales, aves y peces. Por la eternidad, cuidar de la humanidad, hacerse mucho, llenar la tierra, cuidar de la creación. Ese será nuestro papel para la eternidad, jóvenes, sanos y fuertes. Lo que está pasando ahora es ya señal de que los demonios, estos ángeles caídos que vienen ya a su fin y muchos se están exterminando, saben que sus días se acaban y tratan de crear malestar, crisis, criminalidad del todo, drogas, insultos a las autoridades, desprecio, manifestaciones, críticas contra las autoridades puestas por Dios, los gobiernos, y tratar de crear una guerra mundial atómico-nuclear, destruir todo. Esos imperios satánicos no se logrará. Lo que sí es evidente es que la humanidad se ha vuelto loca. El desprecio a la autoridad es evidente. Estos militares, policías, hombres y mujeres, son héroes, literalmente héroes, porque son hombres y mujeres dedicados, disciplinados, sea la Guardia Civil, sean los policías normales, sean los policías secretos, sean las autoridades, son héroes, son hombres y mujeres con un corazón noble, valiente, heroico, defienden a todo el mundo, son disciplinados, son honestos y aman mucha gente a estos militares y policías. Los que los odian los asesinan, los desprecian.
Los asesinos son los despreciables, son los que Dios se encargará de juzgar. Porque el mal asunto es arremeter contra la autoridad puesta por Dios. Porque no olviden que dice la Biblia, estos que llevan la espada son ministros de Dios. Y matar a un ministro de Dios trae mala suerte. Y el que lo hace pagará las consecuencias, evidentemente. Espero que ya pronto este sistema explote por los cuatro costados. Pero antes de ello, habrá grandes acontecimientos que darán gloria a Dios y que se verá que hay esperanza para mucha gente y que hay un futuro para mucha gente que está sufriendo las consecuencias de un sistema satánico que ya da sus últimas bocanadas. Dice Jesucristo aquella frase que repito frecuentemente, hablando de la humanidad entera, y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. Bueno, pronto la humanidad despertará del opio, del sueño que le han hecho dormir estos demonios, y esa verdad que conocerán los va a liberar a todos, a la mayoría. Pero los que atentan contra los ministros de Dios, contra estos heroicos policías, hombres y mujeres, tienen sus días contados. Terminarán muy mal. Eso ya se verá pronto.